Sí, estos son temas interesantes, ¿no? El tema de las lesiones trombóticas en el curso de un infarto agudo de miocardio, la verdad es que si miráis la literatura hay resultados dispares, ¿no? Resultados negativos, otros que parece que son positivos, pero si tú te miras bien el mecanismo, que creo que hay que evaluar cómo trabaja el balón. Claro, si tú estás aplicando un balón en vez de contra una pared arterial, la estás aplicando contra un trombo, no esperes tener ningún resultado, ¿no? Entonces, la impresión que yo tengo es que el infarto agudo de miocardio no es un terreno ideal para esta tecnología, ni siquiera después de la aspiración. Incluso ahora lo están aplicando sin aspirar, que no tiene ningún sentido, porque si tienes un montón de trombo, es evidente que no va a llegar la droga allí. Yo había hecho muchísima angioscopia coronaria en los años 90 y había hecho trombolisis intraangioscópica y había hecho angioplastia primaria con visión de lo que estaba haciendo después con el angioscopio. Y es muy interesante porque eso, desgraciadamente, esa técnica se murió porque no podías medir, solo podías ver el interior de la coronaria, que para mí era mágico aquello. Y tú veías que, claro, cuando tú tratabas con un balón, se iba parte del trombo, pero quedaba mucho trombo adherido todavía a la pared. O sea, tú no acabas de limpiar, acabas de ver que la imagen es, bueno, ha mejorado, tengo más luz, pero tengo trombo en la pared y eso contamina, yo creo en muchos casos, quizá no en todos, pero la mayoría contamina de que cuando tú vas a poner la droga se queda dentro del trombo, pero no alcanza la pared, porque una condición sine qua non para esta tecnología es que el balón y la droga lleguen a las células de la pared. Si no llegan, mal. Yo creo que veremos. Hay otros estudios que están en marcha y veremos qué hay, pero hasta ahora los datos son muy... El diabético es un animal... Diabético con enfermedad difusa no le quedan muchísimas opciones, ¿no? Ya lo he comentado durante la presentación, no hay datos sobre eso. Es decir, la pregunta es, ¿cuánto tenemos que dejar? ¿Y qué? Si es solo medicamento, si es DAPT, si lo tenemos que dejar un mes, 3, 6. Aquí hay muchos estudios hechos, pero cada maestrillo ha hecho su librillo. Tenemos estudios con un mes, estudios con 3, estudios con 4. Las guías te dicen 4, pero hasta ahora no hay ningún estudio serio que te diga, bueno, porque además es difícil de hacer, un estudio complicado de hacer, de decir, bueno, vamos a ver, stent un mes versus, por ejemplo, tracatimbalún un mes, doble terapia versus monoterapia. Sería un estudio interesante para ver si realmente hay alguna ventaja. Yo la verdad es que, claro,
tú cuando ves el máster de IPT y te dicen, bueno, los pacientes que al mes les paramos la doble integración versus los que siguieron, pues parece que no hay diferencias. Ya, pero depende del contexto. ¿Qué pacientes has puesto ahí, no? Y claro, también, no sé, es muy complicado sin tener datos reales decir cosas. En mi experiencia personal, yo te digo que los pacientes que a mí me preocupan dejar un stent, y eso lo vengo haciendo desde siempre, tomé la decisión de aquí no hay nada, cuál es la cicatrización normal de una arteria en la cual tú no le has puesto ningún metal. Y es que prácticamente a los 30 días la disección ya se empieza a cicatrizar, ¿vale? Y el riesgo de, si no se ha tapado en los primeros días, la experiencia es que no se tapa. Y eso lo sabemos desde la época que hacíamos angioplastia con balón solo. Es que nosotros tenemos en nuestra mente, claro, y antes decíamos un mes de degradación plaquetal. O sea, y yo haciendo eso desde hace un montón de años, no he tenido ningún problema. Pero ahora, claro, teniendo un buen resultado excelente, ¿eh? Si tengo dudas, le pongo un stent. No vamos a jugar con la vida del paciente tampoco. Especialmente porque son situaciones como lesiones ostiales, lesiones en las cuales tú sabes que son complejas también y que tienes que tener un buen resultado. Yo me baso en mi experiencia personal, no tengo otra, y me encantaría que fueran capaces alguna compañía o algún grupo de hacer un estudio comparando lo que queremos saber. ¿Se puede comparar un stent un mes con doble integración versus balón con droga, aunque sea un mes o dos ramas, doble integración o un solo fármaco? Eso sería muy interesante de ver. Y la salida es que si bien nosotros sabemos la indicación 1A para nosotros usar balones medicados es la restenosis intra-stent, como vimos en algunos de los casos clínicos que se presentaron. Bueno, aisladamente había un caso clínico que se mencionó el sangrado, pero el tema no era el sangrado, el tema es que el paciente tenía restenosis del stent y la indicación del balón medicado ahí es clase 1A. Ahora bien, el tema está en el cambio de droga. O sea, yo tengo un stent, me hizo restenosis, quiero un balón medicado, la droga es diferente, que en este caso es Plaquitaxel. O sea, ¿por qué ahora el afán con nuevas drogas, con los balones medicados? O sea, ¿qué yo busco? ¿Para lesiones de novo? ¿Para los vasos grandes? ¿O para otras circunstancias? Tengo mucho eco, mucha reverberación y casi no te entiendo. ¿A que no? No, hay un eco tremendo. Sí. Me pongo más cerca a ti, es que por este oído oigo mal también, aparte del eco. Pero no sé si el público me escuchó, pero la pregunta es que, o sea, la salvedad es que en la restenosis intra-stent, la indicación 1A es balón medicado. Cuando nosotros colocamos stent, la droga más común son las de segunda generación, sirolimus, everolimus. Cuando tenemos una restenosis, lo que buscamos es otra droga diferente que con el balón, porque no lo sabe resolver, que normalmente es Plaquitaxel. ¿Cuál es ahora el motivo de buscar un balón que tenga sirolimus? El tema sería el metal, la plataforma. No necesariamente. Es decir, cuando se produce la restenosis, gran parte de la droga, porque la mayor parte de stents que estamos poniendo, la droga del stent, al cabo, si es un stent con un polímero biodegradable, en 3 meses se ha ido, pero si es un polímero bioestable, también. Es decir, que tú tienes un stent, así como el Cypher y el Taxus, especialmente el Taxus, que daba el 80% de Plaquitaxel en el reservorio del stent y siempre quedaba droga que te producía inflamación, en los de ahora no. O sea, tú tienes una restenosis y lo que te queda allí es un bare metal, no tienes droga. No. Y además, si miras cuál es la génesis de la restenosis, te darás cuenta de que si haces imagen, una gran mayoría son stent infraexpandidos, o sea que no son realmente restenosis. La restenosis de los stents de hoy en día, por proliferación, se da más en los diabéticos, que sabemos que los diabéticos restenosan mucho más, pacientes que están en hemodiálisis restenosan mucho más, y los pacientes que tienen mucho calcio, porque si tú miras después con
con IBUS o con OCT te darás cuenta que más del 50% no son restenosis, son stents mal expandidos. Entonces, al final, por eso digo que la estenosis intrastent a mí me gusta hacer siempre imagen. Porque necesito entender por qué un stent que aparentemente quedó bien, ahora no lo está, porque puede ser que estuviera mal expandido, no lo viera porque no hice todas las imágenes, porque he puesto un stent de struts fino de 60 micras en una placa muy calcificada y al cabo de un mes el stent se ha crasheado, que esto también lo hemos visto pasar, ¿no? Siempre ponen imagen y luego te das cuenta de que la mayoría tal. Y luego te digo que la droga no importa, ¿eh? Yo creo que el paclitaxel es el que hay evidencia científica en la stent restenosis y yo me da igual si tengo un sirolimus o lo que sea, cambiar de droga no es un problema. Incluso te podías poner sirolimus, pero lo que pasa es que con el sirolimus en el stent restenosis no hay tanta evidencia como la hay con el paclitaxel, ¿no? Lo que sí es verdad que en la restenosis intrastent la dilatación hay que hacerla con scoring balloons y altísima presión, porque esto ya lo demostró Roxana Meran, que parte del mecanismo por el cual tú consigues abrir la luz es porque haces una reextrusión hacia afuera de la placa. La placa sigue estando ahí, no va a desaparecer. Por tanto, es mejor si la cortas que no que si le pones un balón. Por tanto, poner un Naviscore, poner un cutting, es lo que toca. Y detrás de eso, poner un balón con droga para intentar evitar que ese balotrauma que has creado te genere una nueva restenosis. No sé si he contestado bien a tu pregunta. Tony, yo quiero, ahorita después de la conferencia tuya te estábamos hablando sobre el futuro de lo que es el balón medicado. Y me gustaría saber tu opinión con respecto a que da la impresión que nosotros estamos terminando donde comenzamos, en el sentido de que inicialmente todo era un balón no medicado, y se usaba el stent de bailout para disecciones que eran importantes. ¿Tú crees que en el tiempo vamos a llegar a ese punto donde vamos a regresar a ese inicio donde nosotros realmente la primera intención nuestra sea déjame darle balón medicado y si tengo alguna disección importante mayor de una disección tipo C y adelante, poner el stent de bailout? ¿Tú crees que vamos a llegar a ese punto viendo que ya la indicación del balón medicado ya en restenosis intrastent? Yo creo que eso no tenemos que discutirlo prácticamente porque hay bastante evidencia. Y la evidencia que se está buscando en vasos pequeños, vasos grandes, bifurcaciones, enfermedad difusa. ¿Tú crees que vamos a llegar posiblemente a ese punto donde...? Hombre, la verdad, no sé si recordáis una película que era La vida de Jenson Button, que era un hombre que cuando era viejo fue yendo hacia atrás hasta que volvió a ser bebé, ¿no? Un poquito. Nos podría llegar a pasar eso, pero no lo creo. Es decir, yo creo que el stent va a estar allí. Yo creo que el camino que le queda para recorrer al balón con droga es amplio. Tenemos gente ya que lo está aplicando de una manera mucho más liberal, como es el caso de Bruno Scheller, y él que lo hace muy liberal. Tan solo llega al 50%, me extrañaría que fuera más, porque ya lo pone en casos que nadie más lo hace, ¿no? Yo creo que los términos son estos, pero claro, hay lesiones, por ejemplo, ¿dónde no lo pondría? El infarto es una de ellas, no lo pondría. ¿Dónde lo pondrían? Lesiones severamente calcificadas. Y yo tampoco creo que el balón con droga sea su escenario, porque la droga cuesta de que penetre a través del calcio. Cuando tienes una técnica tienes que primero entender cómo funciona, porque es que si no al final corres el riesgo de matar la técnica. Todos acordáis de lo que pasó con el BRS, ¿no? con el stent bioabsorbible de Abbott, ¿no? que era un stent maravilloso, pero no era un stent para gente joven, con poco calcio, que tenías que ponerlo con mucho cuidado porque era plástico. Luego empezaron a haber cowboys que empezaron a ponerlo, bifurcaciones, les hacían kissing balloon, destrozaban la estructura del scaffold, lo empezaron a poner en lesiones severamente calcificadas. ¿Y qué pasó? Empezaron a haber trombosis inaceptables y se cargaron el producto. Yo creo que hay que tener la conciencia de que con eso puede pasar lo mismo si lo aplicamos en campos que ya nos damos cuenta de que no es su campo de aplicación. Y para mí las lesiones
difusas con mucho calcio, que tienes que hacer rota, que tal, bla, bla, bla. Quizá una parte, reducir cantidad de metal me parece sugestivo, pero ir a suplirlo todo y decir, no pongo este ni pongo tal, eso iría en contra de la tecnología, yo creo. Hay que tener cabeza y pensar en, si conoces bien la tecnología, dónde te puede ayudar. Y hoy hemos puesto algunos casos claros y que funcionará, pero sabemos que hay otros que no. No cometamos los errores de nuevo, a pesar de que podamos volver a la época del plain old balloon and job, ¿sí? Definitivamente que eso. Pero la verdad es que no volvemos a aquella época, porque si algo va mal, tenemos el Stent ahí para ponerlo al final. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que un zapato no recibe a todo el mundo y habrá escenarios donde sí son bastante factibles. Y un escenario que comentó Carlos, que tú comentaste, es en el tema del síndrome coronario agudo. Realmente, yo estoy de acuerdo contigo, es un escenario que yo entiendo que no sería propicio, porque muchas veces tú, de forma visual, tú no puedes saber qué cantidad de trombo tú tienes. Y el fármaco tú quieres que esté en el trombo, que no esté en el trombo, sino que esté en la pared del vaso. Entonces es muy difícil tú posiblemente decir, bueno, hice una buena entrega del fármaco. Es una de las cosas que uno tiene que asegurar. Yo creo que un aspecto que tú mencionaste durante tu conferencia es el tema de la predilatación. Se insiste mucho con eso. Yo creo que ahí el scoring balloon y el balón de corte, yo creo que toma un papel relevante en el sentido de que tú tienes una predilatación un tanto más controlada, una disección mucho más, posiblemente menos agresiva, porque muchas veces cuando tú ves una placa que no parece de nada, le das un balón que no es de corte y de buena primera tú tienes una disección de todo el tamaño. ¿Por qué? Porque tú no tienes una ruptura como tan controlada que cuando tú la tienes, por ejemplo, con el scoring balloon. Y yo creo que ese caso que tú presentaste ahí, echaste de todo, le pusiste el scoring, luego balón, que para mí quedaron espectaculares. Yo creo que es una herramienta también para uno tomarla en cuenta al momento de tú hacer una predilatación, si tú tienes en mente que tú quieres un balón medicado en esa lesión. La verdad es que siempre invitaría a la gente que se hiciera una pregunta, ¿no? Oye, si yo tuviera una lesión en la derecha, en la DEA media, cortita y tal, me gustaría que me pusieran una Stent así de entrada, o le diría, oye, ¿por qué no haces una dilatación con cariñito? No vayas ahí, venga, pam, pam, no rompas la arteria. Y enséñame cómo está. Oye, pues ha quedado bien. No me pongas una Stent, ponme un balón con droga, dame esa chance, por lo menos, del balón con droga, no me pongas una Stent. ¿Por qué? Porque me iré a casa con un mes, seguramente, y ves que eso será así, me iré a casa con un mes de clopidogrel. No tendré que estar tomando, yo odio tomar pastillas. Yo como ya tengo 70, pues tengo que tomar pastillas. Es una putada, porque para el colesterol, para la presión, no sé qué tal. Tomar más pastillas a mí me pone enfermo. Y a nadie le gusta tomar pastillas. Yo creo que es una putada, sí o sí. O sea, es una gran ventaja no tener que estar sometido a la tiranía de la doble anticoagulación plaquetar. Y si encima tienes diabético y tal, pues para toda la vida, ¿no? Además de, tú miras la lista de la medicación, y dices, este hombre está, bueno, que no sé cómo puede hacerlo, porque tiene que llevar una maletita, una caja con las pastillas, es una bestialidad. A mí me gustaría que me enseñaran y me dijeran, oye, coño, que bien ha quedado, ponme un balón y olvídame, no me pongas nada más. Y ahí aprendes, la verdad es que el cambio real es que la gente cambie el chip y aprenda a hacer una angioplastia tranquila y tal. No hay cosa peor, a veces veo, cuando hay una lesión en curva, si no vas poco a poco, vas a romper la arteria fijo. Siempre me gusta hacer la comparación. Coges un depresor de estos de madera, si lo vas moldeando, lo puedes llegar a doblar 90 grados sin romperlo. Pero como lo hagas así, lo rompes. Pues con la arteria coronaria pasa igual. Crea pequeñas disecciones, pero no una grande que te impida poner nada detrás después, que no sea un Stent. El doctor hacía una acotación, el doctor García Ligo, sobre cuál es un escenario del paciente agudo. Y yo recuerdo un caso que casualmente presentó Paola, paciente con un aneurisma en la DEA proximal, luego con una lesión crítica en una curvatura. Y la conducta que Paola tomó fue simplemente de hacer balón con droga a la lesión que tenía distal y luego llevar el paciente a cirugía. O sea que hay escenarios que, aunque no son tan frecuentes de paciente agudo, en ese caso el paciente estaba haciendo hasta su pre-CT y discutíamos que había que angioplastiarlo, pero
la anatomía realmente era una anatomía para cirugía. Y son escenarios que, aunque no son muchos, pero se pueden dar. Y yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice el doctor. No tenemos que llevarle hemodinamia a solo el balón con drogas, sino simplemente que es una herramienta más, que en principio, como no teníamos la tecnología adecuada, el perfil de los balones era diferente, los balones no tenían cobertura con drogas. Ahora tenemos escenarios donde se pueden utilizar el balón con drogas, las bifurcaciones, que la rama lateral era la duda de que si la trato o no la trato, ya tenemos también que podemos darle balón con droga y nos quedamos un poquito más tranquilos. Entonces, yo creo que como muchas cosas en medicina es simplemente una opción más, tenerlo en el pendiente. No todas las lesiones se pueden tratar, pero hay que tratar de implementarlo en mayor parte de los escenarios posibles. Así es. Ya que como comenta el doctor García, hay situaciones off-label que se presentan en el día a día, fuera de los trabajos de investigación, y se mencionó entonces, o se sabe, que una de las indicaciones para stent, después de un balón o de la intención de utilizar un balón con droga, es que quede una lesión de más de un 30% o hay una disección. Si se necesita colocar un stent en una lesión tratada ya con un balón con droga, ¿es ese el escenario o de los pocos escenarios que quedarían posibles para un stent desnudo sin droga? ¿El efecto de la droga liberada por el balón persiste en la pared del vaso y permite bloquear los mecanismos de producción de restenosis que produce el stent sin droga, especialmente, por ejemplo, en personas que pueden tener una intervención más adelante que necesitan un tiempo muy corto de terapia antiplaquetaria dual, por ejemplo? ¿Es viable? La verdad es que todo se puede hacer, pero ya hay cierta información sobre eso. Cuando se hacía balón, se miraba qué pasa si le pongo balón de pactaxial le voy a poner un stent no medicado, un bare metal, y los resultados no son buenos. La tasa de restenosis es mucho más alta de que si le pones un stent con droga. No varía, yo creo que no varía demasiado, porque el hecho de que le pongas un stent, ya sea con droga o sin droga, depende del stent. Si le pones un stent que tenga estudios detrás, que al cabo del mes le puedes parar la DIPT, la doble anticoagulación plaquetar, va a ser lo mismo que con un stent sin droga. Yo creo que no hace. Pasa si tú tienes que enviar un paciente a cirugía pronto. Esta es una situación que no sé cuánto se os da a vosotros mucho esto. Francamente, es una situación que a mí no se me da. Estar con un paciente que tenga que enviarlo a cirugía pronto. Hay casos. ¿Sí? Bueno, esto es bastante raro, ¿no? Esta es una situación siempre desagradable porque al final... Tengo entendido que la experiencia con balón con droga post implantación de un stent sin droga no ha sido buena. No. Pero al revés, la implantación de un stent sin droga como bailout, después de haber utilizado un balón con droga. Es prácticamente lo mismo, porque si te fijas bien, es la misma secuencia, lo único, es la misma combinación, lo que varía es el implante. En un caso pongo primero el stent, luego le pongo el balón, y en este le pongo el balón y después le pongo el stent. Yo creo que el resultado vaya a cambiar. Yo si hago un stent, si después de poner el balón con droga, por ejemplo, se amplía la disección y tengo que tratarlo este paciente porque está en riesgo de lo pone con droga. Pongo un stent con droga, sin dudarlo, porque si no lo puedo someter a una restenosis y a un problema ulterior. Y si hay que operarlo pronto, bueno, mientras pueda aguantar un mes, será el mismo problema si le pongo uno sin droga con droga. Yeah. No va a variar excesivamente. Y ponerle uno sin droga lo condenas a una tasa de restenosis más alta. Sí, hay algo importante que quiero... Se oye bien porque yo escucho una reverberancia, pero se escucha bien. Lo que pasa es que nosotros estamos detrás de la corneta y parece que ese es el problema. Parece que nosotros estamos detrás de la bocina. Ok, bien. Hay algo importante y es que cuando tenemos una nueva tecnología disponible, tenemos un poco de reticencia para empezarla a usar dentro de nuestra sala. Aunque esta es una tecnología vieja,
porque era lo único que teníamos antes, en los años 80, 90, hay que poner la disposición mental, hay que tener la disposición mental de que contamos con ese elemento dentro de nuestra sala, porque muchas veces tenemos la disponibilidad y en el medio de la ofuscación, de la adrenalina, no nos recordamos. Y por eso yo creo que debemos hacer énfasis de que si tenemos la disponibilidad de la facilidad de tener los balones en nuestra sala, pues que nos recordemos, que alguien nos recuerde, doctor, ¿y qué usted cree de poner un balón con droga en esta lesión chiquita? Pues antes de hacer el stent provisional, ¿usted cree que podemos hacer la técnica de...? Porque a veces, acuérdense que cuando hacíamos IBUS, podíamos hacer IBUS y no lo hacíamos por no detenernos a hacerlo. Entonces yo creo que ese es algo importante porque nos ha pasado a todos a través de los años que hemos ido haciendo hemodinámica. ¿En el público hay alguna pregunta? Hay dos preguntas en el público. Podemos pasar al público. Hay ¿hay alguna contraindicación absoluta o relativa para balones liberadores de fármacos? Si hay alguna contraindicación absoluta o relativa para usar balones de fármacos, liberadores de fármacos. En principio creo que no. Que yo sepa, no hay contraindicaciones para un balón de paquete axial porque lo aplicas a nivel local. No hay efecto sistémico y por lo tanto no hay contraindicación ninguna que yo sepa. ¿Conocéis alguna vosotros? No. No hay. Hay una pregunta dirigida a la doctora Moya, que también abierto a la discusión del panel, si se recomienda el uso de balones medicados en el gap entre stent y stent. Me imagino que cuando están cerca, ¿no? Esta es una buena pregunta porque hay que decirlo, ¿por qué has dejado un gap entre stent y stent? Al primero que hay que darle un coscorrón es el hemodinamista que ha hecho eso, ¿no? Porque entonces, es decir, no, la verdad es que no hay experiencia, no hay ningún estudio. Puede parecer lógico que si has dejado un gap te genere cierto... dices, hombre, esto va a restenosar ahí. Depende. Si en el gap había una lesión severa y la has tratado y has roto mucho, al final, pues quizá valdría la pena poner un balón cortito con droga porque vas a tener una restenosis. Pero si en la zona del gap no había una lesión muy, muy severa, a todos nos ha pasado, aparte de la broma inicial que he hecho, evidentemente a todos nos ha pasado que se nos ha ido un poco el stent y tal, y al final tenemos 2 milímetros de gap. Bueno, si es un poco, si no es un gap de 10, 12 milímetros, que es un gap, entiendo que estáis diciendo, de 2, 3, 4 milímetros, en general lo dejas y se acabó. Y si restenosa le pondré balón con droga, pero yo no le pondría balón con droga de entrada. Bien. ¿Vas a comentar algo? Sí, yo estoy en la misma línea de pensamiento que el doctor Senra con respecto a lo que es la lesión entre un gap intrastent, y la verdad es que no he tenido ninguna experiencia con el uso de balón farmacoactivo en este tipo de pacientes. Recordar que el mecanismo de restenosis aquí es diferente a cuando es una lesión de novo y no es una lesión intrastent, sino que es una lesión que se genera por el mal aposicionamiento de estos stent. En este contexto yo soy partidaria de la colocación de cubrir ese gap con stent. Yo tengo una última pregunta. El doctor Ricalde quiere hacer un comentario desde México. ¿Quién? ¿El doctor? Ricalde desde México quiere comentar. Él está conectado. Hola, gracias. Ahora ya se ve. Muchas gracias, agradezco ahora sí de frente la invitación. Y quería añadir un poquitito a lo que se estaba comentando ahorita. Y donde yo creo que lo que hay que cambiar, doctor, al comentario de que nos recuerden que hay que usar el balón liberador de fármaco, más bien creo que lo que podemos cambiar es decir, de primera instancia, a este paciente voy con la intención de tratarlo con un balón liberador de fármaco,
y después el stent puede ser mi bailout si las cosas no salen bien. Obviamente, como lo decía yo en la plática, todavía en lo personal yo no estoy cómodo con hacerlo en lesiones ostiales de la DA o el tronco, etcétera, no. Pero una lesión de la DA media, como decía el doctor Serra, una lesión de la coronaria derecha, la intención sería no tanto que me recuerden después, porque es como la mentalidad de cómo preparar la placa la que tiene que cambiar y decir, la voy a preparar, el paso a paso lo voy a hacer, y ya si no es el resultado antes del balón liberador de fármaco, el resultado no es adecuado, entonces voy con el stent. Pero es al revés, no tanto que nos recuerden, sino más bien que nosotros vamos con esa estrategia. Y al comentario que se hacía de poner un stent bare metal después del balón liberador de fármaco, lo que quiero decir es que es un escenario muy raro, porque cuando uno decide poner un balón liberador de fármaco es tras la preparación de la placa, es decir, cuando uno toma la decisión final de, bueno, sí lo voy a acabar tratando con un balón liberador de fármaco. El porcentaje de crossover de la decisión después de haber predilatado la placa en los estudios es como de un 10%, pero el porcentaje de crossover a decir, le tengo que poner un stent, no después de haberla preparado, sino después de haberle puesto el balón liberador de fármaco y decir, se puso mal después del balón liberador de fármaco, es del 4%. Y en ese caso, igualito que el doctor Serra decía, yo creo que hay que poner un stent liberador de fármaco. Y lo que sí no sabemos, pero se puede saber un poco más adelante, es si mezclar, si hicimos el balón liberador de fármaco con paclitaxel y después se usa un Limus, o bien si se está usando sirolimus para el balón liberador de fármaco y el bailout es el stent, pues a lo mejor tener otro Limus es lo que sería lo lógico, ¿no? Pero ese era el comentario, más un poco en sentido de cambiar la mentalidad a decir, voy con la estrategia de hacer un balón liberador de fármaco porque esta lesión de entrada no ameritaría un stent, no me gustaría quedarme con un stent, como bien lo decía el doctor Tony Serra, y al final, si el bailout es el stent, pues no, están los stents y para eso, y eso seguirán estando, y yo creo que no van a desaparecer nunca, ¿no? Ese era mi comentario. Una disculpa por la interrupción. Muchas gracias, doctor Ricalde, por su comentario. Alejandro, ¿me escuchas, Alejandro? Ricardo, ¿me escuchas? Gracias. Yo estuve, uno de los casos que tú presentaste, bastante interesante, de la oclusión crónica de ramo marginal, donde tú dilataste, inicialmente pensaste que podías resolverlo con balón medicado, finalmente terminas poniendo un stent. Y muchas veces cuando uno trata de enlazar un stent a una opción es muy difícil. La mayoría de las veces uno nunca lo logra y termina uno metiéndose en el vaso principal y muchas veces comprometiendo. Yo te quiero hacer una pregunta con relación a ese caso. Yo lo que voy a hacer, te voy a cambiar el vaso ahora de lugar. Ese mismo vaso que tú trataste ahora se llama descendente anterior, que es ostial, con un diámetro muy disímil entre la descendente anterior y el tronco, una gran circunfleja. ¿Tú te sentirías cómodo de dejar esos posiblemente 2 milímetros sin cubrir y darle balón medicado a la descendente anterior? ¿O qué? No, porque muchas veces muy buena pregunta. Yo cuando hablo de las lesiones ostiales en vasos secundarios, voy más allá del tronco. Y no, o sea, me refiero a cuando es una diagonal, lesión única del ostium de la diagonal o del ostium de la marginal, etcétera. Pero en ese caso en específico, y he visto varios casos que dejar o sea, primero la respuesta es, hoy no me siento cómodo dejándolo con puro balón medicado, hoy le pongo un stent, pero el stent yo lo corro al tronco, porque dejar el stent solamente en el ostium es prácticamente seguro que voy a comprometer y que la restenosis es garantizada en ese punto. Entonces, cuando yo tengo una lesión puramente ostial de la descendente anterior, prefiero poner un stent que llegue al tronco y posdilatar y dejar bien mi técnica de bifurcación con un stent provisional en la circunfleja, pero sí, todavía no hemos llegado ahí, es donde yo creo que también coincidimos todos que hasta no ver estudios que sean verdaderamente seguros, hoy de aproximada al tronco, no, yo sigo poniendo los stents. Una última intervención por mi parte, que es una intervención localista.
que tiene que ver con que si no creamos la necesidad del procedimiento, pues nunca se va a aprobar por el seguro. Si no le damos la oportunidad a que se sepa que hay otra opción que no es la del STEM, pues no se va a hacer tampoco. Las oportunidades para utilizar el balón con droga están todos los días, como dijo el doctor García. Es simplemente identificarlo, tener la apertura, y ustedes van a ver que una por una las ARS van a comenzar a probarlo, van a comenzar a que esa sea una opción terapéutica en nuestra sala. Entonces, aparte de todas las cosas que podemos decir aquí, que es lo que avala que podamos hacer una actividad hoy hablando de este tema, recuerden que eso hay que llevar a la realidad y crear la necesidad con los pacientes, con las lesiones que es posible, con la restenosis y con este tipo de cosas, que muchas veces usted tiene un paciente que ha colocado muchísimo material y hace restenosis, y cuando el paciente vuelve usted dice, ¿qué voy a hacer? Entonces, el escenario lo tenemos, creemos la necesidad y ustedes van a ver que con el tiempo en el medio eso va a estar aprobado. Nosotros en la sala donde yo me manejo tenemos ya como 3 ARS que las aprueban, las angioplastías con balón medicada, y usted tiene esa opción. Entonces es importante que vayan teniéndolo como una opción y que vayan implementándolo en su sala, porque si no, nunca se va a lograr. Y finalmente, lo que se está tratando de hacer es que la restenosis de un 10% parece poca, pero cuando usted se pone a ver que por sala están haciendo 1.500, 2.500 pacientes, es una cantidad importante. Entonces, esa opción tiene que estar. Entonces, yo los invito a que utilicen los escenarios donde se puede facilitar esta tecnología para que nuestro medio cuente con ello. Es una parte localista, pero es una realidad que todos sabemos que existe. No sería bueno que se haga un escenario tan bonito como este, todo esto, y que después no podamos usarlo, porque no nos pongamos en ese camino. Muy bien, entonces Freddy, adelante. Sí, un poquito. Al final lo que quería preguntar era si siempre, ¿cuál sería el tamaño mínimo que tendrías en cuenta para atreverte a tratar una lesión de vaso pequeño con balón medicado, teniendo en cuenta que siempre que empezamos a tratar una lesión con balón medicado, podríamos terminar necesitando un stent, y tenemos diámetros de balón medicado muy pequeñitos, hasta de 1.5, pero no tenemos un stent de 1.5. Y si eventualmente nos pasa una situación con un vaso 1.5, ponerle un stent de 2 milímetros, que sería el que menos diámetro tiene en el mercado, puede ser un suicidio. Entonces, ¿existe alguna regla dentro de su práctica que diga si el vaso no es entendible, prefiero no ponerle balón medicado y sencillamente dejarlo en tratamiento? Mira, hay una regla no escrita, pero yo recuerdo que hace, quizá del año 90, los primeros stents de 2 milímetros que salieron, que hice una serie de 300 o así más o menos, y la presenté en el TCT. Los americanos me decían, vaso de 2 milímetros, eso no sirve para nada, no, esto es muy pequeño, esto es una mierda, porque luego, como sabes, pues, se tapan y no dan síntomas. Digo, ¿cómo que no? Les enseñan los resultados. Y eran stents, bare metal stent, pero no teníamos otra cosa en aquel momento. Yo creo que por debajo de 2 hay una relación, es decir, una arteria de 1.5 milímetros, si es larga no es verdad, no es de 1.5. Estamos hablando de enfermedad difusa, que es una cosa muy diferente, ¿vale? Y para mí el límite para poder trabajar y hacer algo está en 2 milímetros. Si te vas a una arteria de 1,5 milímetros, ya sea porque si la arteria tiene 1,5 milímetros, es una arteria despreciable, muy pequeñita. Y si es verdad que es larga, tiene una enfermedad difusa increíble. Y puedes ponerlo en 2 igual. No hace falta que le pongas un 1,5. Si es larga, es un 2. Y para mí el límite está en el 2. Irme más abajo no tiene ningún sentido. Porque en general va a ser corte, vas a perder el tiempo.
Y si tiene enfermedad difusa, ni te cuento, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no podemos luchar contra un paciente diabético que tiene todas las coronarias hechas unos zorros con enfermedad difusa. Has topado con una enfermedad que, por mucho que quieras, tú no eres San Pedro ni eres la Virgen de Fátima y eres un hemodinamista que estás intentando hacer lo mejor que puedes para él y hasta ahí llegas. Oye, yo voy a intentar ponerte un balón de 2 milímetros, dilatar con un balón con droga y luego San Pedro que reparta suerte, porque otra cosa no pueden hacer. Mi límite es tanto. Vasos de 2 milímetros reales los hay. Y en general son las diagonales, las marginales, los vasos distales de la derecha, que suelen ser vasos grandes. Hay balones de 1.5 de balón medical. Yo Hay algo que quiero enfatizar. Hay algo que quiero enfatizar de nuevo y fue algo que dijo el doctor Serra. Antes, cuando hacíamos el POBA, se trataba de ser lo más exacto posible en la lesión. En los balones medicados es todo lo contrario. Hay que excederse de pasarse la longitud de la lesión, tanto proximal como distal. Porque si se nos queda una parte de la lesión que no cubrimos, entonces es un potencial problema de restenosis, incluso de cierre agudo de esa lesión. Como siempre, con la pregunta del doctor Loinás, yo creo que la individualización y el contexto de los pacientes es la parte esencial de la cardiología intervencionista. No solamente dentro de una misma sala, sino de la parte socioeconómica del paciente. Nosotros tenemos muchísimos pacientes que en el hospital no le ponemos stent porque sabemos que va a haber una trombosis del stent porque no va a usar el medicamento. Entonces, por más que querramos hacer cosas, tenemos que individualizar nuestros pacientes. Entonces, creo que hay balones disponibles en el país de 1.5. Entonces, creo que, como todo, ¿no? Poner en la balanza. Recuerden que lo que hay que preparar bien en la lesión, predilatar 1 a 1, hay balones menos de 1, 0.75, 0.9, 1, te predilata 1 a 1, ves su angiograma, no hay disección, buen residual y puedes colocar tu balón medicado 1.5 sin ningún problema. Mira, Luisna, yo entiendo tu preocupación, déjame decirte. Porque el problema es que cuando tú estás diciendo, y yo veo un balón tengo balón medicado de 1.5, el balón tú dices, bueno, a lo mejor de 1.5, y tú comienzas, lo voy a tratar, qué sé yo, porque tú viste que era una rama larga, que cubre un gran territorio, no sé, por lo que tú hayas elegido. Y antes de tú enfrascarte a tratarla, tú te haces esa pregunta, la voy a predilatar, si queda fenomenal, tengo mi balón de 1.5 y todo sale espectacular. El problema viene que cuando tú comienzas a preparar tu lesión, siendo conservador, como tú quieras, habitualmente eso va a suceder con mucha enfermedad y tú terminas disecándolo. Entonces, ahí que está el tema, y yo sé que esa es la preocupación que tú tienes. Mira, yo solamente te puedo decir algo. En ese escenario, si ya tú te metiste en ese rollo de tratarla y se te disecó, a ti te faltan dos cosas. Una, ponerte a orar, y la otra es comenzar a hacer dilataciones prolongadas, como se trataban antes las disecciones cuando tú no tenías stent, y ver qué tú puedes sacar. Pero en ese escenario, si tú sabes que vas a tratar un vaso de 1.5 con medicado y tú sabes que si lo rompes o si te diseca, no hay stent para eso. Entonces ya tú sabes que vas a tener que darle balón dilatado prolongado y ver qué sale. Y resignarte a que posiblemente el vaso lo vas a perder. Pero en ese escenario, a ti lo único que te queda es orar, dar el medicamento, el balón normal durante buen tiempo hasta que trates de sellarla, y si tú logras sellarla, entonces ahora tú puedes usar el balón medicado y supuestamente en ese escenario donde tú tienes buenas disecciones, el resultado a largo plazo, pensando en pérdida luminal tardía, suelen ser un poquito mejores, como ya se sabe, ¿no? Pero eso es lo único que yo te podría decir. Yo creo que hay una cosa importante y es que es entender con quién te la estás jugando y cuál es el problema real, porque cuando
tienes un paciente que tiene arterias muy finas, la distinción entre vaso pequeño real y enfermedad difusa es fundamental, porque te va a cambiar el approach. Entonces, aquí el IBUS te ayuda, y eso nos pasa muchas veces cuando abrimos una oclusión crónica de una coronaria derecha, por ejemplo, tiene un segmento medio de 40 milímetros ocluido, ¿no? Y acabamos hacemos un stent que es un full metal de la parte proximal y media. Luego tienes un vaso distal que dices, joder, ¿será un vaso enfermo? ¿Será un vaso que ha tenido un remodelo negativo y tal? La respuesta está en la imagen, no hay otra cosa. Tienes que hacer IBUS y ver lo que hay. Entonces, si la respuesta es, tengo una enfermedad difusa con una cantidad de placa tremenda en la parte distal, bueno, pues es un mal enemigo. Entonces, ahí yo creo que ahí puedes ir el 1,5 para que lo quieres, 1,5. Si no hay vasos de 1,5. Sí, claro, los que están, las ramitas ya, las septales y tal, o las partes distales de las diagonales, si miras bien el tamaño de las arterias, es lo que es. Y ahí no tiene ningún sentido, ahí vas con un 2 directamente. Si tú lo has puesto en un IBUS y la arteria tiene 2,5 milímetros de verdad, pero con una cantidad de placa enorme, ve con un 2. ¿Qué haces yendo con 1,5? Y en estas situaciones, que además que hay tanta placa, lo mejor es ir con un scoring balón, ir con un cutting o ir con un balón Naviscore, porque vas a tener que romper placa, y romper placa de una manera controlada. Si vas con un balón no compliante, puedes acabar haciendo un desastre y una disección larga en este contexto. Y si luego piensas aplicar, y además si luego piensas aplicar un balón con droga, mejor que mejor, porque al hacerte lesiones controladas facilitas la difusión del fármaco en la pared arterial. Y para mí eso te digo que es fundamental entender lo que tienes. Si es una lesión, si es un vaso pequeño de verdad, bueno, pues muy bien. Una arteria de 1,5, sí, una señora de 1,30 m, no sé, pero en general, arterias de 1,5 en los surcos AV no hay, o en el sistema ventricular no hay, ¿no? O sea, muy bien, muy bien. para entender lo que tienes que hacer. Bien, debemos continuar entonces con el programa. Le agradezco mucho a los panelistas, muy amables.